Buenas estudiantes de Anatomía 2, reciban todos un cordial saludo. El día de hoy estaremos conversando acerca de la anatomía del hígado y de la vía biliar, un tema de muchísima importancia, ya que la patología hepática y especialmente la de la vía biliar tiende a ser frecuente en nuestros entornos y por ende la anatomía es de vital importancia para la práctica de la medicina y el entendimiento de esta va a facilitarles eventualmente los procesos diagnósticos, al igual que ciertas terapias de orden quirúrgico y procedimientos mínimamente invasivos que se utilizan para atender este tipo de enfermedades. Pues como siempre, cuando conversamos acerca de un órgano, hacemos primero que todo referencia a su clasificación. En este caso mencionamos que el hígado es un órgano glandular macizo, el cual se ubica dentro de la cavidad abdominal, siendo este un órgano intraperitoneal, el cual pesa aproximadamente 1,5 kilos en promedio, variando su dimensión y su peso en función a el sexo y la edad. Como sabemos, el hígado es un órgano que cumple una gran cantidad de funciones. Recuerdo que cuando yo era estudiante, el bioquímico docente, el doctor Andrés Pérez Díaz, mencionaba el hígado como el centro bioquímico del cuerpo humano y en realidad esta es una definición bastante adecuada. Cuando pensamos en las funciones del hígado, desde las más primordiales, pensamos en el hígado como el órgano principal de la hematopoiesis durante la etapa fetal, predominantemente en el segundo y tercer trimestre del embarazo, aunque evidentemente esta función se pierde durante el primer año de vida. Después pensamos propiamente en el hígado, tal vez en funciones más de orden del adulto, como un órgano encargado de la realización de una serie de procesos metabólicos tremendamente importantes. Cuando recordábamos los órganos que son capaces de almacenar la glucosa en forma de glucógeno, pensamos básicamente en dos tejidos, en el músculo esquelético y en el hígado. Estos son importantes reservas, ya que son la forma de movilizar y metabolizar componentes energéticos en periodos cortos de ayunas. En otras palabras, en procesos en los cuales la persona tiene menos de 12 horas sin haber hecho ingesta, pues se puede procesar y catabolizar la glucosa, la cual se almacena, como mencionamos, en estos dos tejidos. Igualmente, cuando pensamos en el hígado, y a veces erróneamente en el área clínica hacemos referencia a las llamadas pruebas de función hepática, que básicamente estamos hablando de la AST, de la ALT y de la fosfatasa alcalina, pues son pruebas que en realidad no miden la función propiamente del hígado, sino que son enzimas que se encuentran dentro del hepatocito, en el caso del AST y del ALT, y que se liberan al torrente sanguíneo cuando hay lesión propiamente del hepatocito. En el caso de la fosfatasa alcalina, en realidad es un marcador directo de lesión de la vía biliar, ya que la fosfatasa alcalina es parte del componente enzimático de las células que tapizan la mucosa del tracto biliar. Pero toda esta discusión de las mal llamadas pruebas de función hepática, en realidad si verdaderamente deseásemos medir la función hepática, lo hiciésemos a través de otro tipo de pruebas que verdaderamente miden cómo trabaja el hígado. En esto viene a mente, por ejemplo, la bilirrubina. Recordamos que la bilirrubina la podemos medir bajo dos conceptos, hablando de la bilirrubina directa y de la bilirrubina indirecta, o de la bilirrubina conjugada, que tal vez es el término más apropiado desde el punto de vista molecular, que pasó por un proceso de conjugación para cambiar su solubilidad, cambiando de ser hidrosoluble a ser liposoluble para poder ser excretada a partir de las heces. Pues la bilirrubina conjugada, la conjugación de la bilirrubina se da en el hígado. Por ende, los niveles de bilirrubina son adecuados para hablar de la función hepática.
Igualmente, si hablamos de ciertas pruebas asociadas a la función real del hígado, pues no debemos de dejar de lado el hecho de que el hígado es el centro bioquímico del cuerpo humano y por ende la enorme mayoría de las proteínas que tenemos a nivel plasmático se sintetizan a nivel hepático. Por ende, el nivel de proteínas, en especial la proteína más abundante en la sangre, que es la albúmina, es un marcador de la función hepática, no exclusivamente de cómo está funcionando el hígado, pero evidentemente en caso de disfunción de este órgano, pues se verían alterados sus niveles. Por ende, las proteínas totales y la albuminemia son marcadores de la función hepática. También no podemos dejar de lado el componente de la coagulación, el cual recordamos que la coagulación está asociado a componentes de síntesis hepático, en especial las denominadas factores de la coagulación vitamina K dependientes, los cuales se sintetizan a partir de la vitamina K a nivel hepático. Entonces, tenemos una pincelada muy breve de todas las funciones o de algunas de las funciones bioquímicas que se dan en el hígado que debemos de tener presente cuando pensamos en la función general de este órgano. Tal vez como último detalle, que es importante mencionar, en la función, para pasar al tema que es verdaderamente pertinente para esta sesión, que es la anatomía propia del hígado, es hablar de lo que sería la síntesis y secreción de la bilis, la cual usualmente la consideramos como una sustancia relativamente escasa, pero si vamos a la literatura, de acuerdo a Hunt, en un artículo del 2018 llamado Fisiología, secreción de la bilis se produce aproximadamente 600 mililitros de bilis por día, el cual en realidad el 95% de esta es reabsorbido a nivel del ilio y secretado nuevamente al sistema portal venoso y de ahí retorna al hígado. Solamente el 5% de las sales biliares o de los ácidos biliares son excretados a través de las heces. Pues esta bilis tiene múltiples funciones y hablamos tal vez más particularmente de la función propiamente de emulsificación de las grasas con la finalidad de permitir la absorción de ciertos componentes lipídicos a través de la mucosa del intestino delgado. Importante recordar, por supuesto, que también cumple otras funciones, como precisamente la excreción de la bilirrubina, el principal pigmento de la bilis, la cual es el producto del catabolismo, predominantemente a nivel del vaso, de la principal proteína transportadora de oxígeno presente en el eritrocito, que es la hemoglobina. Recordábamos, como hemos mencionado previamente, que había un proceso de conjugación propio de la bilirrubina, pasando de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada, básicamente la que se llama bilirrubina glucuronida, a través de un proceso de glucuronización a través de una enzima denominada como uridina difosfatoglucuronil transferasa o UDPGT. Una vez pasado propiamente a su proceso de conjugación, pues evidentemente puede excretarse con mayor facilidad, ya sea a través de las heces o en menor cantidades en la orina. La bilirrubina es encargada de dar el aspecto oscuro que encontramos en las heces fecales. Y en ciertas patologías en la cual la secreción de la bilis se ve afectada, encontramos más la secreción o la producción de la bilis se ve afectada, pues encontramos alteraciones en el pigmento de las heces fecales, tendiendo estas a aclararse de una forma importante en un fenómeno denominado como acolia, y más bien transportándose hacia el sistema circulatorio
y de ahí pasando al riñón, donde es filtrado y eventualmente excretado a través de la orina, dándole en este caso a la orina un pigmento oscuro, el cual denominamos como coluria. Bueno, ya habiendo hecho mención de un poco de las funciones del hígado, pues podemos continuar hablando propiamente un poco de la anatomía inicial. Recordamos que todo órgano tiene cápsulas de recubierta y que los diferentes tejidos tomarán diferentes nombres. De la misma forma que hablamos del periósteo cuando hablábamos de la lámina de recubierta del hueso, o hablábamos de la pleura cuando hacíamos mención de la lámina de recubierta pulmonar, o del pericardio cuando hacíamos mención a la recubierta del corazón y los grandes vasos, pues en este caso el hígado tiene su lámina de recubierta, que es una cápsula fibrosa ceñida que denominamos como cápsula hepática o, por su término eponímico, como la cápsula de Gleason. Hablemos un poco de las relaciones anatómicas del hígado, las cuales son tremendamente importantes y variadas. Empezamos por recordar que el hígado es un órgano intraabdominal e intraperitoneal ubicado predominantemente a nivel de lo que sería el hipocondrio derecho y parcialmente del epigastrio. Debemos de mencionar que el hígado, aunque no visible a través de estos dibujos, se relaciona de manera importante con la cúpula diafragmática derecha, poblándola en su totalidad y teniendo una relación estrecha no solamente con ella, sino con ciertas estructuras torácicas a través de la cúpula diafragmática derecha, especialmente con lo que sería la base del pulmón derecho y la pleura que la recubre. Debemos hablar de relaciones anatómicas intraabdominales, que son las más predominantes y las más importantes, evidentemente teniendo en cuenta que el hígado se relaciona con la pared abdominal anterolateral de una manera importante, al igual que el hígado se encuentra recubierto por la porción inferior de la parrilla costal, a tal nivel que en realidad cuando hablamos de hepatomegalia, tomamos esa descripción en relación a la dimensión que toma el hígado debajo del borde de la última costilla. Que evidentemente la relación con la parrilla costal tiende a ser de menor importancia. Sí, usualmente se menciona que durante la exploración física el hígado debe ser palpable ligeramente por debajo del reborde costal y no debemos encontrarlo de forma importante más allá de este punto. Intraabdominalmente, el hígado tiene una serie de relaciones anatómicas que debemos de mencionar. La primera que debemos de mencionar es que el lóbulo hepático del hígado, como podemos ver en este dibujo, se relaciona con una porción importante del estómago, predominantemente con lo que sería el cardias gástrico y parte de la curvatura menor del estómago. Igualmente podemos mencionar que hay relaciones anatómicas importantes del hígado con lo que es el sistema entérico, especialmente con lo que es el colon ascendente y el colon transverso, dando a mencionar, visible igualmente en parte de esta estructura, que el hígado se relaciona con una porción del intestino que va a llevar su nombre en función a la región hepática. Estamos hablando, por supuesto, del denominado ángulo hepático del colon. Siguiendo con la conversación, recordábamos, y visible a través de esta estructura, que encontramos a partir del aumento menor, que hay una relación a través de los llamados ligamentos gastrocólicos y gastrohepáticos con el hígado y estructuras anexas. Evidentemente aquí tenemos dibujado la relación a través del ligamento peritoneal denominado como ligamento gastrohepático, en el cual se une la curvatura menor del estómago con la cara visceral del hígado. Visible también en este dibujo es la relación que existe entre la vesícula biliar, y aquí recubierto por tejido peritoneal, que sería el conducto cístico, también perteneciente y asociado a la vesícula biliar, con el hígado.
Recordamos entonces que en la cara visceral hepática, la vesícula biliar se encuentra alojada en la llamada fosa biliar del hígado y por ende hay una relación estrecha entre el hígado y esta estructura. Debemos de mencionar también que hay una relación anatómica importante entre el hígado y el duodeno, especial en su primer segmento. Esta relación no solamente involucra al hígado directamente, sino que también involucra a la vesícula biliar. Y debido a la presencia o proximidad entre el hígado, la vesícula biliar y el primer y parte del segundo segmento del duodeno, es que se da un fenómeno bastante infrecuente, pero que es muy ilustrativo, en el cual se genera una comunicación anormal entre el fondo de la vesícula biliar y el lumen del duodeno, permitiendo el paso de un lito tremendamente voluminoso hacia el segmento duodenal, y este posteriormente traversará hacia alguna porción, usualmente con mayor frecuencia, a nivel de una válvula que separa la porción distal del intestino delgado y el intestino grueso, que es la válvula iliocecal, y se impacta en este punto. Eso es lo que se denomina como un ilio biliar, en el cual existe una obstrucción intrínseca del paso a través del intestino delgado por la presencia de una piedra de gran volumen que logró ingresar a el intestino a través de una fistulización entre la vesícula biliar y el duodeno. Y esto se da precisamente por la relación anatómica próxima que existe entre la vesícula biliar, evidentemente el hígado, y el duodeno. Existen otras relaciones anatómicas importantes que mencionar de el hígado, como que el hígado se relaciona en su porción posterior, su cara visceral, con la vena cava inferior, la cual se encuentra adherida parcialmente el hígado a este punto. Igualmente hay una relación tanto con el riñón derecho como la glándula suprarrenal derecha próxima precisamente a este punto, aparte de las relaciones anatómicas que se dan con otras estructuras anexas que están evidentemente asociados desde el punto de vista sea vascular o nervioso con el hígado, como lo que sería la vena porta o la arteria hepática propia, la cual evidentemente irriga a través de sus ramificaciones tanto la arteria hepática propia como la vena cava inferior a el hígado. Entonces, habiendo ya descrito la enorme mayoría de las relaciones anatómicas de esta estructura, tal vez obviando, y aprovecho para mencionar, la pequeña porción intraabdominal del esófago, podemos continuar haciendo referencia a otras porciones importantes del hígado. Lo primero que debemos hacer cuando hacemos referencia propiamente directa al hígado es mencionar que el hígado lo podemos describir en dos caras. Una cara visceral o inferoposterior y una cara diafragmática, la cual se encuentra más anterosuperior del mismo. La cara diafragmática tiende a ser más homogénea y lisa y debido a su relación con el diafragma, específicamente con la cúpula diafragmática derecha, se hace mención de que tiene un aspecto cupular. Recordando, por supuesto, que la cara visceral, que se encuentra en la cara posterior, tiende a ser tremendamente irregular y nos permite visualizar estructuras diferenciadas que no se encuentran presentes en la cara diafragmática del hígado. Importante igualmente mencionar que superior a la cara diafragmática del hígado encontramos un pequeño espacio que se denomina como el receso subfrénico. Este receso subfrénico es un pequeño espacio que se forma entre
el borde superior del hígado y la cara inferior de la cúpula diafragmática derecha. Y ese receso subfrénico puede ser un espacio de alojamiento de colecciones en caso de eventos hemorrágicos o infecciosos de la cavidad abdominal. Igualmente, importante mencionar que este propio receso, igualmente debido a la asociación con uno de los ligamentos suspensorios del hígado, el ligamento suspensorio principal del hígado, el ligamento falciforme, el cual corre por la cara anterior y parte de la cara superior del hígado y se fija a la cúpula diafragmática derecha superiormente, divide este receso en dos, en un receso subfrénico derecho y un receso subfrénico izquierdo. Seguimos por conversar acerca, visualizamos aquí la cara diafragmática del hígado, en el cual, como mencionamos, tiende a haber bastante homogeneidad, tiende a ser bastante liso, y lo que se visualiza predominantemente son los dos grandes lóbulos topográficos del hígado, siendo el lóbulo hepático derecho claramente visible y el lóbulo hepático izquierdo, también separados por su punto de demarcación, que es el ligamento falciforme. Igualmente se pueden ver otras estructuras como parte de los ligamentos coronarios y triangulares, en este caso es el triangular izquierdo visible y el ligamento coronario predominantemente. Igualmente, si continuásemos veríamos otro de los ligamentos de fijación del hígado, que sería el ligamento redondo, que evidentemente no es en este momento el tema de discusión principal. Lo que sí queda claro es la visualización de la homogeneidad que existe a nivel del lóbulo, de la cara, diafragmática del hígado. Pasando al segundo componente que habíamos hecho mención, encontramos la cara visceral hepática. La cara visceral hepática, a diferencia de la cara diafragmática, en realidad se encuentra lleno de irregularidades y estas irregularidades marcan una gran cantidad de estructuras dentro de esta porción del hígado. Recordamos que tanto la cara diafragmática como la cara visceral se encuentran casi en su totalidad, exceptuando por pequeñas áreas cubiertas por peritoneo. En el caso de la cara anterior, hacemos referencia a la llamada zona desnuda del hígado, que es un pequeño segmento de su porción superior que se encuentra descubierto del peritoneo, y en la cara visceral o cara posterior, en realidad casi la totalidad, exceptuando la fosa de la vesícula biliar debido a la presencia propia de la vesícula biliar y un segmento de apertura que permite el ingreso y egreso de estructuras dentro del hígado que denominamos como el hilio hepático, y las fisuras anexas a esta cara, él en su totalidad se encuentra cubierto por peritoneo. Como recordamos de lo que mencionamos recientemente, la cara visceral del hígado es donde se encuentra la mayoría de las relaciones anatómicas con los órganos intraabdominales y por ende encontramos una serie de irregularidades asociadas a estas relaciones anatómicas, como veremos en un par de dibujos. Importante mencionar que a nivel de la cara visceral, y lo podemos tal vez visualizar un poco mejor en este dibujo, encontramos una serie de fisuras. Empecemos tal vez por mencionar. Marcando primero en rojo, hacemos referencia a lo que se denomina como el área desnuda del hígado o la área no peritoneal del hígado, la superficie no peritoneal del hígado, encontrado tanto en la cara diafragmática como un pequeño segmento de la cara visceral, y a partir de ahí podemos hacer referencia de las estructuras. Lo primero que logramos visualizar a nivel de la cara visceral del hígado es que encontramos tanto los lóbulos topográficos como los lóbulos accesorios del hígado, los cuales mencionaremos en un minuto. Pero sí se logra visualizar la gran cantidad de impresiones que se presentan a nivel de la cara visceral del hígado. Por ejemplo, hablamos de la impresión renal, la cual se da por la relación con el lóbulo, con la porción superior y central del riñón derecho. Superior a este encontramos en relación con la forma de la glándula suprarrenal derecha, la cual tiende a ser
triangular la relación que se da entre el hígado y la glándula suprarrenal derecha. Visualizamos de forma más medial a la impresión renal, la impresión duodenal, y ya viéndolo más hacia el aspecto lateral, pues vemos la gran relación gástrica que existe entre el riñón, el estómago y el hígado en la denominada impresión gástrica. Igualmente logramos visualizar, como mencionábamos, los dos lóbulos accesorios, el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado, evidentemente siendo el caudado el más posterior y el cuadrado el más anterior, separados a través de las denominadas fisuras sagitales, las cuales se intersectan con el hilio hepático que encontramos en esta porción. Otra de las marcas importantes a mencionar sería propiamente la fosa, que es parte de la fisura sagital derecha, causado por el llamado ducto venoso, el cual es un remanente de la vasculatura fetal que llegaba al hígado, predominantemente lo que sería la porción de las venas umbilicales. Podemos pasar entonces a hablar propiamente de lo que sería la división anatómica del hígado para continuar propiamente en la descripción anatómica de este órgano. Recordábamos que el hígado se dividía de dos formas diferenciadas. Podemos hacer una división anatómica del hígado y una división quirúrgica. La división anatómica del hígado es tal vez la más clásica, la que está más fácilmente asociada y que conocemos tal vez más del día a día del área clínica, y que hacemos referencia a que el hígado se divide en 4 segmentos lobulares. Esos 4 segmentos lobulares, a su vez, los podemos dividir en 2 grupos. Hacer referencia de que hay 2 lóbulos topográficos, que son los clásicos, el lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo, divididos por el ligamento suspensorio hepático o ligamento falciforme. Y después hacemos referencia a los 2 lóbulos accesorios, que son el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, visibles a nivel de la cara visceral del hígado y separados entre sí por la denominada fisura del hilio hepático y las 2 fisuras sagitales. Una cualidad importante de recordar del hígado, que estaremos haciendo mención en unos minutos cuando hablemos un poco de la segmentación, llamémosle histológica del órgano, es que el hígado tiende a ser tremendamente homogéneo en relación a su celularidad. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si tomamos una muestra, una biopsia por punción del hígado y tomamos una muestra que se genere a partir de el lóbulo hepático derecho, inserte una aguja por acá y saque una muestra, e inserte otra aguja por acá y saque una muestra, y lo envíe a patología y le pregunte la procedencia de este tejido al patólogo, él evidentemente sería capaz de hacer mención de que es una estructura hepática, mas no podría decirme propiamente si proviene de un lóbulo u otro. Situación que evidentemente se distingue de otros órganos, tales como el estómago, en el cual claramente se puede diferenciar la región propia de donde proviene la muestra dentro del estómago, ya que la celularidad cambia tremendamente de segmento en segmento. En el caso del hígado nos queda claro que no, que desde el punto de vista histológico es indistinguible una muestra proveniente del lóbulo hepático derecho, del izquierdo, del caudado o del cuadrado, y que esta división es meramente de orden anatómico, mas no lo es desde el punto de vista de su celularidad. Es la división funcional quirúrgica, o como se le conoce con mayor frecuencia, la división anatómica de Coinot del hígado, la cual consiste en designaciones
de 8 segmentos asociados a las ramificaciones de la vena porta que segmentan al hígado efectivamente en este mismo número de porciones. Haciendo referencia propiamente a cómo se maneja la división de Coinot, la división de Coinot segmenta al hígado en 8 segmentos. Y esos 8 segmentos vamos a mencionar que el primero de ellos, difícilmente visible en este dibujo, encontrado más posteriormente, es el lóbulo caudado. Después hacemos mención a que el segundo segmento representa parte del lóbulo hepático izquierdo, básicamente la porción superomedial del lóbulo hepático izquierdo, mientras que 3, inferior a este, forma la porción inferomedial del lóbulo hepático izquierdo igualmente. Cuando hablamos de la región 4, estamos haciendo referencia a lo que sería el lóbulo cuadrado, también ubicado, y gran parte de la porción central del lóbulo hepático izquierdo. Haciendo referencia a lo que corresponde predominantemente al lóbulo hepático derecho, vamos a hacer mención de lo que sería la zona 5 a la zona 8. La zona 5 se encuentra a nivel de la porción inferolateral del lóbulo hepático derecho y 6 se encuentra medial a esta porción. Superior a 6 encontramos la región 7, encontrando la porción superomedial del lóbulo hepático derecho, y finalmente el segmento 8, que se encuentra a nivel de la porción superolateral del mismo segmento lobular. Es importante hacer mención que desde el punto de vista quirúrgico y radiológico es lo más frecuente encontrar reportado los estudios radiológicos y los procedimientos quirúrgicos asociados a este tipo de división. Por ende, es de tremenda importancia que los estudiantes tengan claridad de la segmentación de acuerdo a Coinot y que tengan claridad de cada uno de los segmentos y dónde se ubican. Para finalizar, hablando de las porciones particulares macroscópicas de la anatomía hepática, no podemos obviar lo que sería la porción de los ligamentos suspensorios del hígado. Y haremos mención a ellos. Aquí tenemos una fotografía o un dibujo posterior del hígado en el cual se logra visualizar la enorme mayoría de los ligamentos suspensorios del hígado, obviando tal vez el más predominante y el más importante que se visualiza de una forma muchísimo más clara sobre el aspecto anterior, que es el ligamento falciforme o ligamento suspensorio hepático, el cual dejaremos para conversar en un minuto. Empecemos tal vez con los menos importantes o los menos evidentes, que van a ser los llamados ligamentos triangulares y los ligamentos coronarios. Aunque ciertos autores no hacen segmentación de los ligamentos coronarios y los unifican y hablan solamente del ligamento coronario hepático, la realidad es que el ligamento coronario hepático se puede dividir en dos segmentos ligamentarios particulares y hacer referencia al ligamento coronario posterior y al ligamento coronario anterior, los cuales fijan el hígado a la porción inferior de la cúpula diafragmática derecha en su cara inferior. Los otros dos ligamentos de menor cuantía que podemos mencionar a nivel de la porción superior del hígado son los dos ligamentos triangulares que fijan los bordes laterales y superiores del hígado también a la cúpula diafragmática derecha. En ese sentido hay dos, un ligamento triangular derecho y un ligamento triangular izquierdo. Finalizando con los ligamentos de menor tamaño, no podemos obviar uno que está como porción final. Nos queda por conversar de dos ligamentos, uno que es la continuación del otro, que es el ligamento falciforme y el ligamento redondo hepático. Como sabemos, el ligamento redondo hepático es la peritonización de la musculatura umbilical y este va desde la cicatriz umbilical, obviamente de la porción interna, hasta el borde inferior del hígado,
donde se fusiona con el ligamento falciforme, estructura ligamentaria que se encuentra recorriendo sobre el aspecto anterior del hígado y se inserta de forma bifascicular sobre la porción inferior de la cúpula diafragmática derecha. Recordamos que el ligamento falciforme sirve como punto de demarcación entre el lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo. Ya habiendo cubierto los ligamentos suspensorios del hígado, podemos pasar a hablar un poco de las estructuras internas de este órgano, empezando por mencionar que dentro del hígado encontramos, evidentemente, como unidad primaria a el hepatocito. Este hepatocito se encuentra formando, con millones de otros de hepatocitos, los lóbulos poligonales hepáticos, los cuales son tremendamente abundantes y se encuentra una grandísima cantidad de ellos, los cuales se encuentran aglomerados por medio de una fina red de tejido conectivo. A nivel microscópico encontramos representaciones de estructuras macroscópicas y por ende es que incluimos dentro de esta presentación la descripción de estas mismas. Como podemos mencionar, encontramos algo que se denomina la tríada portal macroscópica y esta también se representa a nivel microscópico. Recordábamos que la tríada portal macroscópica eran estructuras asociadas a el hilio hepático, que eran la ramificación de la arteria hepática propia, la vena porta y el conducto hepático común. Nos encontraremos que esta tríada se repite con sus componentes, pero desde el punto de vista microscópico, haciendo referencia a que veremos una pequeña rama de la vena porta, una ramificación de la arteria hepática y los conductos biliares periféricos distribuidos a lo largo de la totalidad de las porciones microscópicas del hígado. Asociados a estos también tendremos una serie de estructuras columnares asociadas a ellas que van a segmentar los lóbulos poligonales del hígado y son los denominados sinusoides hepáticos, los cuales son unos vasos capilares modificados, los cuales se encuentran tapizados por un tipo de macrófago especializado particular del hígado que denominaremos como células de Kupffer. Hacemos especial mención a esta célula en particular, ya que los macrófagos se encuentran distribuidos a lo largo de gran cantidad de tejidos, aunque básicamente sus funciones tienden a asociarse a cada región desde el punto de vista básico, primordial, es básicamente la misma función. Recordamos que el macrófago, como su nombre lo denomina, está asociado a fagocitosis y también asociados a ciertos marcadores de respuesta inmunológica. Teniendo en cuenta, obviamente de una manera muy general, la función asociada al sistema inmune de orden celular, debemos de tener presente que los macrófagos van a cumplir una función muy similar dependiendo del tejido, aunque su nombre va a variar tremendamente. Y si logramos adecuadamente identificar que se trata de un macrófago, su función y el entendimiento de su rol dentro de cada órgano se torna muchísimo más simple. No es lo mismo, o se torna tal vez complejo, cuando alguien le habla a uno de un monocito, si uno no tiene claridad de que básicamente es un macrófago en la sangre periférica y que por ende se comportará como tal. De la misma forma, por ejemplo, que si una persona tiende a ser ordenada, ya sea que esta persona desempeñe un rol como personal administrativo de una universidad o que labore como dependiente de una tienda, uno puede esperar que ese orden se traslade a cualquiera de sus funciones, pues de la misma forma, el macrófago, llamado como sea y ubicado en los diferentes tejidos, siempre realizará una función similar.
y por ende su labor como estudiante será adecuadamente identificar a los macrófagos en los diferentes tejidos. Y como parte de esto, les invito a que ustedes busquen por lo menos 8 tipos de macrófagos en los diferentes tejidos y cómo se denominarán estos. Bueno, como porción que nos está haciendo falta de la división interna, hablaremos de los conductillos biliares, que son la porción más periférica de la vía biliar. Estas propiamente son pequeñas ramificaciones que se dirigen hacia la porción periférica de la vena porte de las arterias hepáticas para formar. Como esta estructura se logra visualizar acá, versión microscópica, y aquí tenemos un segmento aumentado del mismo, logramos visualizar efectivamente cómo se logra designar la llamada triada portal. Encontramos una porción de la vena porta. Asociada a esta igualmente veremos lo que sería la rama de la arteria hepática y finalmente los conductillos interlobulillares. Vemos alrededor de estos cúmulos celulares la presencia de una serie de canales que denominamos sinusoides hepáticos y cómo estos sinusoides hepáticos drenan a la vena interlobulillar o en algunos casos denominadas también como vena interlobar. Espero que quede claro a mayor o menor grado la configuración básica de un lóbulo hepático microscópico y cómo éste se representa y las estructuras que lo conforman. Acá tenemos un dibujo, una lámina histológica, 2 láminas histológicas en las cuales estamos visualizando precisamente las mismas estructuras que hicimos mención, los hepatocitos, los sinusoides hepáticos y las triadas portales representadas en los diferentes segmentos. Para finalizar la descripción hepática, hemos de hablar de la vasculatura de este órgano. Es muy importante hacer mención que el hígado es uno de los pocos órganos que presenta una doble fuente vascular, una doble vascularización, en el sentido de que el hígado es irrigado tanto por porciones venosas como por porciones arteriales. Y hacemos mención de inicio de las porciones arteriales, haciendo mención importante de una estructura que es crítica, que es el tronco celíaco. El tronco celíaco tiende a ser la primera, de forma menos infrecuente, y la segunda, de forma más frecuente, rama de la aorta abdominal. Del tronco celíaco encontramos que se desprenden 3 ramas, que sería la arteria gástrica izquierda, visualizada acá, la arteria hepática propia, la arteria hepática común, perdonen, ubicada en esta porción, y como tercera rama, que aquí se ve de forma muy escasa debido a la presencia parcial del estómago en este dibujo, la arteria esplénica, la cual traversa más posteriormente. Evidentemente, el tronco celíaco es tremendamente importante en lo que respecta a la vasculatura de los órganos intraabdominales superiores, básicamente hablando de vaso, estómago e hígado, al igual que ciertas ramas que irrigan tanto el páncreas como el duodeno, hablando específicamente de la arteria pancreatoduodenal superior, al igual que otra arteria importante, que sería la arteria gastroduodenal, asociada a la irrigación tanto de la porción distal del estómago como la porción proximal del duodeno. Pero en el caso del tema pertinente, el tronco celíaco nos va a dar la arteria hepática común, que aquí la visualizamos, y de la cual se desprende la arteria hepática propia, la cual va a ser el origen de la vasculatura arterial del hígado. Básicamente lo que estaríamos hablando de la arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda, las cuales son las ramas. Aquí vemos la arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha asociada aquí
más bien a ella. ¿Ok? Entonces, dentro del hígado, esas arterias se ramificarán en segmentos de menor calibre hasta llegar a las ramificaciones microscópicas que visualizamos en los dibujos previos en los cuales se hacía mención a la tríada portal microscópica. Importante mencionar que de la arteria hepática derecha se origina la arteria cística, la cual va a estar encargada de irrigar la vesícula biliar y el conducto cístico. Pasando a hablar un poco de lo que es la irrigación venosa del hígado, lo cual nos hace rememorar esa descripción de que las porciones vasculares no se debían limitar la definición de lo que era irrigación y lo que era drenaje a un tipo de vaso sanguíneo. En este caso, la vena porta se encuentra irrigando el hígado. Y lo primero que tenemos que mencionar de la vena porta es cómo ésta se forma. La vena porta se da por la unión de la vena esplénica y de la vena mesentérica superior. Esto próximo, posterior para ser más exacto, a la cabeza y el cuello pancreático, se unen estas estructuras y dan origen a la vena porta. Como hemos ya mencionado en unas cuantas ocasiones, la vena porta se encarga de transportar la sangre proveniente de las venas que confluyen para llegar a la vena mesentérica superior y las que lo hacen igualmente para llegar a la vena esplénica hacia el hígado. Y aquí hay que hacer un hincapié de estas venas mencionadas previamente, en otras palabras, las que forman la mesentérica superior y las que forman la vena esplénica. Y ahí podemos hacer un detenimiento para mencionar que toda la sangre del tracto intestinal, del segmento entérico, va de alguna forma a drenar o a confluir a nivel de la vena porta, exceptuando un pequeño segmento asociado a las porciones gástricas superiores. Aunque nuestro interés en esta clase no es hacer mención de todo el drenaje de los intestinos, sí vamos a hacer una muy breve mención de estos para tener claridad de qué se recibe a nivel de la vena porta. Como mencionamos, la vena mesentérica superior forma con la esplénica la vena porta. De la mesentérica superior en realidad encontramos que ella recibe toda la sangre proveniente de las venas ilioyeyunales, que aquí logramos visualizar estas venas arqueadas que provienen efectivamente del ilio y del yeyuno, al igual que las otras porciones venosas arqueadas que van a drenar el ciego, el colon ascendente y el colon transverso hasta llegar propiamente al ángulo esplénico del colon. La vena mesentérica inferior, que es una de las venas que drena hacia la vena esplénica, se encuentra drenando lo que sería la porción del colon descendente, el colon sigmoides, y también recibe a través de esta pequeña vena visualizada en este dibujo, esta pequeña vena, que es la vena rectal superior, lo que sería la porción superior del recto. Recordamos que hay una vena rectal media, la cual está presente aproximadamente en el 33% de las personas, o sea, está faltante en 2/3 partes de los humanos, por lo menos así lo explican ciertos estudios, y las venas rectales inferiores, las cuales sí están presentes en la totalidad de las personas, pero que en realidad lo que drenan es el canal anal. Así que visualizamos claramente cómo la totalidad del intestino grueso y el intestino delgado drenan a la vena mesentérica superior, ya habiendo descrito casi todas las porciones, exceptuando esta porción acá, que es la asociada a las denominadas venas pancreatoduodenales, las cuales son dos, la superior y la inferior.
para no extendernos demasiado, ambas van a terminar igualmente a través de circulaciones diferenciadas a nivel de la vena porta. Y por medio de circulaciones colaterales, igual lo harán estructuras asociadas al drenaje de la curvatura menor, curvatura mayor del estómago, y desde el punto de vista clínico de tremenda importancia, lo que sería el drenaje de la porción distal del esófago hacia la vena porta también por medio de una circulación colateral. Aquí debemos hacer mención de dos componentes clínicos tremendamente importantes. Lo primero que todo es tener claro entonces que si el drenaje venoso del sistema entérico va a finalizar en la vena porta, eso quiere decir que cuando absorbemos a través del tracto gastrointestinal algún componente, este va a terminar con toda probabilidad llegando al hígado a través de la vena porta. Y ese concepto, aparte de ser muy valioso en nuestro entendimiento de ciertos procesos fisiológicos, escogeremos uno, el cual es importante en lo que respecta a el metabolismo y la metabolización de los fármacos. En la farmacología existe un componente que se denomina como la farmacocinética, en otras palabras, cuál es el mecanismo de trabajo, no de función, de trabajo, de mecánica, por el cual un fármaco es procesado, activado, desactivado y excretado. Y en este componente de la farmacocinética se hace mención de algo muy importante en los fármacos de vía oral, en otras palabras, de aquellas medicinas que requieren ser ingeridas, ya sea en forma de cápsula o de pastilla, a través, o en jarabe líquido, a través del sistema digestivo, y este segmento se denomina el metabolismo del primer paso. El metabolismo del primer paso se trata básicamente de qué porcentaje del fármaco que es ingerido va a terminar encontrándose de forma activa en el torrente sanguíneo en un periodo de tiempo determinado posterior a la ingesta. Y ese metabolismo del primer paso va a limitar el uso de ciertos fármacos, dentro de los cuales tenemos como ejemplo más predominante la nitroglicerina. Como sabemos, la nitroglicerina, que es un venodilatador que se utiliza como tratamiento de la angina pectoris, se da de forma sublingual. El motivo por el cual se da de forma sublingual y no se da de forma oral directamente es que su metabolismo de primer paso es tremendamente alto, lo cual involucra que la cantidad de sustancia bioactiva que llegaría a distribuirse a los tejidos, específicamente a nivel propiamente de las venas cardíacas, sería muy escaso. Y por ende se requeriría ingerir una cantidad tremendamente grande de este fármaco, por lo cual él se aplica de forma sublingual. Encontramos que hay otros fármacos cuyo metabolismo de primer paso es crítico para el funcionamiento del mismo. Haremos mención, por ejemplo, de la llamada capecitabina, que la capecitabina es un fármaco antineoplásico utilizado de forma predominante como tratamiento coadyuvante del cáncer de colon. La capecitabina no es más que otro fármaco que se da de forma endovenosa, que es el 5-fluorouracilo, solamente que debido a su metabolismo requiere un metabolismo de primer paso para poder ser verdaderamente activo de forma oral y poder darse en un entorno extrahospitalario a los pacientes que requieren tratamiento por esta enfermedad. Habiendo hecho mención ya un poco de las correlaciones clínicas desde el punto de vista farmacológico, haremos mención muy breve de otro detalle importante desde el punto de vista clínico, que es la denominada hipertensión portal y sus consecuencias. La hipertensión portal se da usualmente asociada a enfermedades en el cual la arquitectura propia del hígado se ve alterada
y por ende se dificulta la circulación a través de este órgano. Viene a la mente la cirrosis hepática como principal componente asociado a este. Debido a que la sangre que proviene del sistema entérico no logra atravesar de forma fácil a través del hígado, esta se remansa de vuelta a la vena porta e incrementa su presión. Como un mecanismo de alivio, lo que hace es que la sangre empieza a fluir a través de las circulaciones colaterales que tiene la vena porta con estructuras anexas. Y dentro de eso podemos hablar de dos fenómenos asociados a la hipertensión portal, lo que sería propiamente la esplenomegalia, la cual usualmente no tomamos en cuenta, asociada a la cirrosis hepática, en el cual debido a una congestión venosa del vaso, este incrementa su dimensión de manera importante, y tal vez el fenómeno más descriptivo, que se le da muchísima importancia en las sesiones semiológicas, que sería el engrosamiento, crecimiento y ruptura de los plexos mioentéricos venosos del esófago distal, que denominamos como varices esofágicas, las cuales, como sabemos, son una consecuencia del incremento de la presión en el plexo mioentérico del esófago debido a un incremento de la presión propia de la vena porta, la cual ustedes verán más adelante que lo que se busca dentro de la terapia de sostén es disminuir por medio del uso de beta bloqueadores la presión propia de la vena porta. Hablando de una forma más clásica del drenaje del hígado, hablaremos de las venas hepáticas. Las venas hepáticas sabemos que son tres desde el punto de vista de venas de gran tamaño: la vena hepática derecha, la vena hepática media y la vena hepática izquierda. Cada una de estas venas se forma de manera distal dentro del hígado y van a darse por la unión de pequeñas venas colectoras que reciben las venas centrales, que hemos hecho mención previamente como estructuras asociadas a los sinusoides hepáticos, a nivel de la periferia de los lóbulos poligonales del hígado. Las venas propiamente se encuentran a nivel de las fisuras principales del hígado y drenan los segmentos que se encuentran cercanos a ellos. Hacer mención importantemente de que la vena hepática derecha drena de forma independiente a la vena cava inferior. En cambio, la vena hepática izquierda y la vena hepática media confluyen, se anastomosan, para drenar conjuntamente hacia la vena cava inferior. Inicia en los segmentos anexos a los sinusoides hepáticos que habíamos mencionado previamente. Estas porciones los denominamos como los conductillos biliares periféricos o canalículos biliares. Los canalículos biliares se unifican y drenan conjuntamente a un segmento de mayor calibre que denominamos como conductillos interlobulillares. Esos conductillos interlobulillares drenan a unos segmentos colectores de mayor dimensión que denominamos como conductos biliares colectores, los cuales ya son segmentos macroscópicos. Estos conductos colectores se unifican para formar las dos grandes porciones de drenaje biliar previo a el segmento terminal intrahepático, que son el conducto biliar izquierdo y el conducto biliar derecho. Visible en este dibujo, procedente del libro Savistton de cirugía, vemos la grandísima variabilidad que existe en las presentaciones que van a dar origen a la formación del conducto hepático izquierdo, el cual se visualiza en el dibujo superior, y el conducto hepático derecho, visible tanto en el superior como el inferior. Más allá de esa descripción, la cual es tremendamente variable y no necesariamente viene
a dar mayor valor al conocimiento. Lo que sí es importante que el estudiante tenga claro es que hay una grandísima variabilidad de cómo los conductos colectores van a dar origen a el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Lo que no va a ser sujeto a variantes anatómicas normales, ya que es la formación predominante más importante de la vía biliar intrahepática, es como el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo migran y se unifican justo superior al hilio hepático para dar origen al conducto hepático común. El conducto hepático común es un punto de transición, ya que el conducto hepático común se encuentra tanto en la vía biliar intrahepática como en la vía biliar extrahepática. Este conducto hepático común va a egresar a partir del hilio hepático para dar origen a la vía biliar extrahepática. La vía biliar extrahepática. El principal componente de la vía biliar extrahepática es el conducto colédoco. El conducto colédoco, que también se le puede denominar como conducto biliar común, y así es el término que se utiliza en inglés y en latín, es el segmento o el componente conformado por la unión del conducto hepático común, visualizado en esta porción, con el conducto cístico. Y su unión se puede visualizar en esta porción. El conducto colédoco mide aproximadamente unos 10 centímetros en promedio de longitud, teniendo un grosor promedio de 6 milímetros en promedio. Se habla de un rango normal de grosor de 4 a 8 milímetros, el cual cambia con el tiempo, siendo el colédoco más grueso en las personas de la tercera edad o en los adultos mayores, lo cual no es infrecuente encontrar colédocos de igual o mayor dimensión a los 10 milímetros. Siendo como una anécdota relativamente chistosa, en la literatura un poco más vieja, específicamente el compendio anatómico de la Piaget, se describía el grosor del colédoco como el equivalente al grosor de la pluma de una hoja. Referencia que evidentemente resulta tremendamente extraña para las personas que hacen lectura de esta información el día de hoy. Creo que la persona promedio no se pasa tiempo midiendo grosores de hoja, pero aproximadamente entonces sabemos que podemos hablar de unos 6 milímetros como dimensión de la pluma de este animal. Es importante tener clara la dimensión y grosor del colédoco, debido a que la patología que afecta a este órgano tiende a distenderlo, y por ende la distensión del colédoco es un hallazgo sonográfico de tremendo valor cuando hacemos estudios para valorar la presencia de piedras que se encuentran en la vía biliar o como evidencia de que una ha atravesado esta porción. Haciendo mención principal del colédoco como tal y de sus relaciones anatómicas, hablamos de que el colédoco se encuentra formado, como mencionamos previamente, por el conducto cístico y el conducto común, y se forma justo superior al borde superior del primer segmento del duodeno y traversa posterior a esta estructura en su descenso. En ese mismo descenso se encuentra contiguo a la cabeza pancreática, la cual reviste posteriormente esta porción. Esta relación anatómica entre la cabeza pancreática y el colédoco es de tremenda importancia. ¿Por qué? Porque encontramos que las manifestaciones iniciales de cierta patología oncológica del páncreas se van a manifestar exclusivamente por medio de la presencia del depósito de un pigmento que ha de ser excretado por la bilis, pero debido a
la tumoración del páncreas no puede ser excretado y es reabsorbido. Estamos hablando de la llamada ictericia indolora, en la cual la persona empieza a presentar una tinción de su piel de aspecto de mucosas de aspecto amarillento debido al depósito del pigmento de la bilirrubina, la cual no puede ser excretada a través de la bilis hacia las heces debido a que hay una compresión extrínseca. En otras palabras, hay algo externo al colédoco que se encuentra obstruyendo el mismo. Otra relación anatómica importante que existe en el colédoco, que forma parte de la vía biliar terminal, es la relación que se da entre el conducto colédoco y el conducto pancreático principal o conducto de Westphal. Y es el hecho de que frente a la presencia de una piedra, usualmente de colesterol, que se encuentre ocluyendo el lumen distal de la vía biliar, las secreciones pancreáticas que van a terminar o iban a terminar en la segunda porción del duodeno no lo pueden hacer debido a que este se encuentra ocluido por medio de la presencia de una piedra y se remansa de regreso al páncreas y lo irrita y lo inflama. Esto es una descripción muy breve del proceso que genera las pancreatitis biliares. Para continuar con la descripción del colédoco, recordamos que el colédoco tiene otra relación anatómica importante, que es la relación que se da con la segunda porción del duodeno, a nivel de lo denominado como la papila o ampolla duodenal mayor, o también conocido por el término eponímico como ampolla de Vater. La ampolla de Vater o ampolla duodenal mayor o papila duodenal mayor es un engrosamiento a nivel de la pared posteromedial del segundo segmento del duodeno, que es donde se penetra por medio del colédoco distal la pared del intestino delgado. A nivel de la porción distal de esa ampolla duodenal se encuentra un segmento circular muscular que denominamos como el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi igualmente está sujeto a disfunción y esa disfunción genera la liberación anómala de bilis hacia el conducto, hacia el lumen del duodeno. Es importante hacer mención que cuando encontramos una obstrucción del colédoco, este tiende a ser considerablemente más severo que otras impactaciones de piedras en la vesícula biliar. La llamada colangitis, que es la inflamación del colédoco, la cual tiene como origen más frecuente una inflamación de orden infeccioso secundario a una obstrucción del mismo, puede llegar a ser letal. Recordábamos que una de las cualidades de la colangitis es la llamada triada de Charcot, en la cual se encontraba fiebre, ictericia y dolor en el hipocondrio derecho. Haciendo mención a la irrigación del colédoco, mencionamos que el colédoco es irrigado de forma segmental por las porciones superiores, siendo irrigadas por la arteria cística, rama de la arteria hepática derecha, y en algunos casos menos frecuentes directamente por la arteria hepática derecha, y las porciones inferiores irrigadas por la arteria pancreatoduodenal superior y por la arteria gastroduodenal. Aquí logramos ver una colangiografía intraoperatoria. Nótese la guía por la cual se inserta el medio de contraste hacia el conducto cístico. Vemos solamente parte del conducto cístico dibujado.
Y de ahí vemos efectivamente el resto de la vía biliar. Vemos cómo está el conducto hepático común uniéndose con este para formar el conducto colédoco, al igual que vemos el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo y sus ramificaciones. Pasamos a hablar como último componente de la sesión de hoy de la vía biliar, haciendo mención de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano muscular hueco, como sabemos se encuentra alojado a nivel de la fosa biliar, la cual se encuentra en el lóbulo hepático derecho de la cara visceral de él. La vesícula biliar es un órgano intraperitoneal cuya función es el almacenamiento y la concentración de la bilis, permitiendo que en caso de una ingesta con un alto contenido adiposo se pueda movilizar una bilis más concentrada que permita emulsificar y por ende absorber una mayor cantidad de grasa de la dieta. La vesícula biliar mide aproximadamente unos 8 centímetros de longitud, encontrándose el rango habitual entre 7 y 10 centímetros de longitud. Y a esta la podemos dividir en tres porciones. Hablamos del fondo de la vesícula biliar, hablamos del cuerpo de la vesícula biliar y finalmente un adelgazamiento distal próximo al egreso del órgano que denominamos como el cuello de la vesícula. Como sabemos, el cuello de la vesícula biliar se comunica con el conducto cístico. El conducto cístico mide aproximadamente unos 3 centímetros de longitud y como bien recordamos de la discusión previa, se anastomosa con el conducto hepático común para dar origen a el colédoco. Haciendo visibilidad de estos segmentos, debemos hacer mención de una tripleta de estructuras que se visualizan durante los procedimientos quirúrgicos, usualmente de orden laparoscópico, asociado a la vesícula biliar de Charcot. La triada de Charcot, recordamos que hemos mencionado previamente, es un hallazgo de 3 síntomas asociados a la colangitis, pero el triángulo de Charcot es un hallazgo, un segmento anatómico. El triángulo de Charcot se da como límite más medial el conducto hepático común, como límite más lateral el conducto cístico y como límite superior la arteria cística. Este espacio que visualizamos acá es el triángulo de Charcot y es tremendamente importante recordarlo en función a la cirugía mínimamente invasiva de remoción de la vesícula biliar que llamamos una colecistectomía laparoscópica. Cuando hablamos de la irrigación tanto de la vesícula biliar como el conducto cístico, debemos de recordar que son irrigados por medio de la arteria cística. La arteria cística es una rama de la arteria hepática derecha e irriga tanto la vesícula biliar como el conducto cístico. El drenaje venoso de esas estructuras se da por medio de las venas císticas que drenan hacia el cuello de la vesícula biliar y el conducto cístico propiamente hacia la vena hepática. Importante recordar que la patología de la vesícula biliar es tremendamente frecuente debido a algunas de las falencias que se presentan a nivel de los sistemas de salud públicos en algunos países. Logramos atender de forma relativamente frecuente la patología dolorosa de la vesícula biliar, los llamados cólicos biliares, en el cual encontramos una obstrucción mecánica transitoria de la salida de la bilis a través del cuello de la vesícula biliar. Esto debido a las limitaciones que existen en la disponibilidad de campos quirúrgicos
quirúrgicos en algunos centros médicos. En algunos casos los pacientes deben de esperar meses hasta años para la cirugía correctiva de remoción de la vesícula biliar y por ende hallar pues, finalmente un tratamiento curativo de esta patología. Importante mencionar que hay ciertas cualidades predeterminadas que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Recordemos que se hablan de las famosas 3 Fs en inglés, que habla de fat, que quiere decir sobrepeso o obeso, F female de mujer y F de 40 de 40. Entonces es importante tener claro el diagnóstico diferencial cuando nos enfrentamos a una mujer con un dolor abdominal que presenta las otras dos cualidades mencionadas en esta tripleta de hallazgos, de descartar la presencia de una piedra a nivel de la vesícula biliar o de alguna otra porción de la vía biliar. Aquí logramos visualizar un estudio ecográfico en el cual se logra ver parte del hígado y por supuesto la vesícula biliar y el conducto cístico. Les agradezco mucho por su atención, espero que esta clase haya sido provechosa y quedo atento por cualquier duda que puedan tener. Les agradezco mucho por su atención nuevamente y que pasen todos un buen día.